Uno se pone a pensar qué es lo que pasó en estos prácticamente 4 años de gobierno de Mauricio Macri, que llevó a una situación donde había ganado una elección hace prácticamente 4 años atrás, después se fortificó un poco en las elecciones intermedias y cayó totalmente en la última etapa, es decir, del 2017 en adelante hasta el 2019. Y entonces empezamos un poco a analizar la situación. Y me parece que hubo, según algunos entendidos en la materia, hubo una cuota de empobrecimiento muy grande que llevó, me parece que, al gobierno en esta circunstancia a decir, bueno, lamentablemente se nos está destruyendo la economía. Y si uno se pone a analizar, a lo mejor tenían tiempo para poder modificar eso, pero vinieron con un libreto, bajaron el libreto, pusieron la gente indiscutiblemente que manejaba ese libreto, es decir, todos los CEOs que estaban en las empresas, y siguieron haciendo exactamente lo mismo. Y cuando uno analiza exactamente lo mismo, analiza más pobreza. Una caída más o menos que se está hablando de este último periodo, son 106.400 empleos que se han perdido. Pero cuando uno va a una tablita que salió en varios medios, que le vamos a pedir a Sebastián que la compartamos, ahí está. Mire, el segundo semestre del 2015, la pobreza era el 24,6%, supuestamente medida también por el INDEC. En el primer semestre del 2017 ya estaba en 28,6%. Fíjese cómo es poca la diferencia entre el 2015 y el 2017 en una elección que a Macri no le fue tan mal. Cuando arranca el primer semestre del 2018, se acentúa aproximadamente en el 27,3%. Pero cuando analizamos el primer semestre de este año, en la destrucción total de la economía y la pobreza, encontramos que en el primer semestre es del 35,4%. Yo creo que a esta cifra no se ha llegado nunca. Es una cifra demasiado alta, esto lo marcó el INDEC. Son cifras reales, son cifras del gobierno, no son cifras que uno analiza. Y esta pobreza es la que le dijo a Macri en las PASOs, basta. Acá no hay ningún otro factor. Podemos hablar de muchos factores que también pueden haber influido, pero el que más influyó indiscutiblemente fue esto, fue la pobreza. Fue el estado en que se encuentra la gente. ¿Vio cuando a veces decimos que la gente vota con el bolsillo? Es decir, no es con el bolsillo, es con lo que tenga en el bolsillo. Algunos emplean el método de decir la heladera vacía. También son factores en donde la gente dice basta a un gobierno y directamente apuesta a un cambio, sea cual fuera. Pero hay una situación bastante, yo diría, bastante errónea del gobierno nacional. Y le voy a explicar cuál es. Cuando gana Mauricio Macri las elecciones, en el 2015, prácticamente pensaron que Cristina Fernández de Kirchner era a quien había que pegarle, en cierta forma. Y empezaron una campaña, teniendo a cargo todos los medios más grandes del país, empezaron contra Cristina. Que Cristina había robado esto, Cristina había robado lo otro, que los choros, que los kirchneristas todos choros. Y se empezó a basar en eso, que le sirvió prácticamente también hasta el 2013. Y de ahí no le sirvió más nada. Pese a que, le
crearon un montón de causas y tuvo que ir a tribunales a Comodoro Pi muchísimas veces, y que todavía sigue teniendo causas, y que todavía hay jueces que piden el desafuero, como el juez Bonadío, el desafuero de Cristina Fernández de Kirchner de lo que es el Senado. Ahora, yo hago un planteamiento, a ver, un poco de pensar, pero sin ninguna cuestión que uno puede decir partidaria. Cuando sale del gobierno Cristina Fernández de Kirchner, está 2 años prácticamente, hasta el 2017, sin fuero. Es decir, que si realmente hubieran tenido material como para ponerla presa, lo hubieran tenido que hacer en ese año. ¿Y por qué digo esto? Porque en esos 2 años no tenía fuero. Es decir, no estaba en ningún cargo. Entonces se podía hacer, pero ¿qué pasa? Todo era tan inventado que no tenían nada. Entonces tuvieron que esperar a que tuviera fuero después del 2017 para empezar a querer perder, es decir, poner todas las causas y tratar de ver cómo la gente veía que la expresidenta se escudaba en el fuero y por eso no iba presa. Es decir, la condición era, no va presa porque tiene fuero. Pero si uno se pone a pensar, 2 años antes no lo tenía el fuero. ¿Por qué 2 años antes no empezaron a hacerle los juicios que querían hacerle? Y cuando uno analiza todo esto, analiza que ellos mismos fomentaron la famosa grieta. La famosa grieta era hacer la grieta para ganarle a Cristina. Y se dio todo lo contrario por una cuestión lógica y algo que nosotros lo repetimos varias veces acá. Usted puede creerse todo lo que quiera de los medios de comunicación. Me puede estar creyendo a mí algunas cosas, puede estar diciendo, sí, yo le creo a Rico o no le creo, pero hay una cuestión que es muy sencilla. Usted en su análisis dice lo siguiente: ¿cómo estuve en el gobierno anterior? ¿Cómo estoy en este gobierno? Es un análisis muy sencillo y muy práctico. Y en ese análisis usted determina cuál es de las 2 opciones o de la grieta el mejor gobierno que usted tuvo. Y ahí se planta. Después todo lo otro deja de interesarle. Le deja de interesar si robó o si no robó, porque en definitiva termina pensando que todos los que suben roban. Entonces empieza a dejarlo de costado. Empieza a dejar de costado todos los juicios o todas las querellas que se le puede hacer a alguien, porque ya no les cree más a nadie, porque analiza de que se la hubieran podido hacer antes, la hubieran podido poner presa y no lo hicieron. Es decir, a una causal había. Entonces ya descree de eso también. Entonces cuando se empiezan a caer todas las cosas, la grieta se sigue haciendo y se sigue manteniendo, pero la gente se pasa de un lado al otro. Por supuesto que en los 2 lados hay un grupo duro, como se dice, un grupo fuerte, que se va a mantener. Pero supuestamente un 28% de duro de Macri, un 32% duro o 35% de Cristina, como usted quiera, o 30% de Macri, no importa. Estamos hablando de un 66%. Pero hay un 30%, 30 y pico por ciento, que salta de un lado al otro, que no está ni de un grupo duro ni del otro grupo duro. Entonces salta, va saltando de un lado al otro. Eso es lo que realmente
terminan moviendo el amperímetro para un lado o para el otro. Es decir, terminan definiendo las elecciones. Y en este caso, la grieta se sigue manteniendo. ¿Qué pasó? Que el único movimiento que hizo fue ese 30 y pico por ciento, se fue de un lado para el otro. Se mudó de grieta. Estaba con Macri porque pensó que Macri supuestamente le iba a cambiar la vida, se la empeoró a la vida, y entonces se pasó del otro lado en las pasos, y por eso hubo prácticamente 35% de diferencia en las pasos de los votos. Esto fue, muy sencillamente, como lo trato de explicar, para que la gente lo entienda, por qué, es decir, las pasos salieron de la manera que salieron, y seguramente porque el gobierno sigue de la misma forma, con la misma impronta. Ahora modifican todo lo que sea cosas de trabajo, es decir, indemnizaciones, despidos, por decreto quieren hacerlo, que es inconstitucional, pero todo eso sigue avanzando y seguramente la diferencia que va a haber en las generales va a ser similar, o yo diría a lo mejor mayor a la que fue en las PASO.